En el nombre de Jesús te daremos siempre la gloria y la adoración si en esta tarde tú nos hablas a través del consejo de tu palabra. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? Hermano, hemos estado aprendiendo lo que el apóstol Pedro le dice a la iglesia, ¿verdad que sí? ¿Cuáles son los elementos de construcción que el apóstol Pedro utiliza? No porque sean los únicos, hermanos, sino porque Pedro en esos engloba todo lo demás. Dice la palabra del Señor, ¿cuál es el primero? Fe. A la fe le agregamos virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. Y culminamos hoy, hermano, con estos últimos dos elementos que el apóstol Pedro utiliza. Me llama la atención, hermano, porque pareciera que los más importantes, aquellos que deben de ser de mayor calidad o que deben de expresarse todavía más, son los que deja al final. ¿Por qué, hermano? Porque dice la palabra del Señor. ¿Cuáles son los dos mandamientos principales? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si amamos a Dios, hermano, y amamos a nuestro prójimo, todos los otros elementos van a venir por añadidura. ¿Por qué, hermano? Porque si usted ama a Dios, va a venir a la iglesia. Eso es piedad. Si usted ama al Señor, usted va a procurar que su vida, lo que usted aprende, lo lleve a la práctica. Eso es virtud. Si usted ama al Señor, aunque vengan problemas difíciles a su vida, se mantiene firme. Eso es paciencia. Y si usted ama al Señor, usted anhela conocer su palabra. Eso es conocimiento. Si amamos a nuestro prójimo, llevamos a Dios, hermano, tenemos todo ganado, y por eso el apóstol Pedro lo deja al final. Le decía yo, hermano, en la predicación de hace 3 domingos, que la vida cristiana es una vida práctica. En la anterior predicación le decía que la vida cristiana es una vida de autocontrol. Y hoy le digo, hermano, que la vida cristiana es una vida de amor y una vida de unidad. De amor y de unidad. Porque, hermano, el apóstol Pablo, le dice a la iglesia en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el amor de ellos, el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. ¿Por qué es el principal, hermano? Porque todo lo bueno que nosotros podamos pensar llega a su culminación cuando deja de existir. El apóstol Pablo dice que vivimos por fe. Pero lo importante de la fe es que la fe un día va a terminar, porque ya no vamos a caminar por fe. Ahorita no vemos a Dios, no vemos a Cristo, el Espíritu Santo no lo vemos, al Padre no lo vemos, pero un día vamos a estar delante de su presencia y ya no vamos a necesitar fe, porque lo vamos a ver cara a cara, dice la palabra del Señor. La esperanza, hermano, en esta vida estamos enfermos, miramos hacia el futuro y le decimos, Señor, ¿cómo me gustaría estar sano? Tenemos problemas económicos y vemos hacia el futuro y decimos, Señor, ¿cómo me gustaría que tú proveyeras a mi vida para poder estar desahogado en todos los aspectos de la vida? Pero un día, cuando estemos delante de su presencia, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, nada de esto va a ser necesario. Desaparece la fe y desaparece la esperanza, porque ya no los vamos a necesitar, vamos a estar delante del Señor. Pero el apóstol Pablo le dice a la iglesia, se van a terminar los dones, se va a terminar la profecía, se va a terminar el conocimiento, y lo único que va a quedar eternamente es el amor. Y esto es tan importante, hermano, que es incluso uno de los argumentos que se utiliza para hablar de la Trinidad. Cuando usted le pregunte por qué eres trinitario, usted dígale, porque Dios es un Dios de amor. Y un Dios de amor necesita a quien amar. ¿A quién amaba Dios antes de la creación? Había un amor interno en el cual el Padre amaba al Hijo, el Hijo amaba al Padre, amaba al Espíritu Santo. Y es uno de los argumentos más hermosos, hermano, porque la justicia culmina su existencia cuando ya no se necesita aplicar. Todas las leyes que hay que dicen, si tú asesinas a una persona, vas a estar 10 años de cárcel. La culminación o lo que se quiere con esa justicia es que no se tenga que aplicar, que nadie matara, que nadie asesinara, que nadie robara. Entonces, hermano, la culminación de todos los demás atributos de Dios es que llegue un momento en el cual no se tengan que utilizar. Que el hombre sea perfecto en todo,
y no tenga que aplicarse la justicia al hombre. Pero el amor es eterno hacia el pasado y es eterno hacia el futuro. Y el amor es tan importante, hermano, que siempre va ligado con la iglesia. La palabra del Señor nos dice en Mateo capítulo 16, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando nos vamos a estudiar la palabra del Señor, hermano, la Biblia habla de que la iglesia es la representación del reino de Dios en la tierra. ¿Por qué, hermano? Porque usted no puede ver al Padre, no puede ver al Hijo, no puede ver al Espíritu Santo, pero puede ver a su hermano que está a su lado. Y el hermano que está a su lado, a través de su testimonio, le presenta la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su vida. Y algo que me gusta mucho, hermano, de la educación del pueblo de Israel, es que el pueblo de Israel siempre hablaba de una manera en la cual utilizaba algo conocido para enseñar algo que no se conocía, principalmente las parábolas, donde el Señor toma algo que el pueblo conocía, los que lo estaban escuchando, para enseñarle un concepto que ellos no alcanzaban a comprender. Este, hermano, es el primer momento en el cual se habla de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia universal y hablamos de la iglesia local. Pero el concepto de la iglesia universal era algo que el pueblo que estaba con Jesucristo, hablando de sus discípulos, no podían comprender. Ellos no podían entender lo que es la iglesia universal sin conocer primero la iglesia local. Y cuando Dios le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, antes de que aquellos que estaban a su alrededor pudieran entender el concepto de iglesia universal, ellos entendieron la palabra asamblea. La palabra iglesia, eclesia en el griego, significa asamblea. Lo que ellos entendieron es que iba a existir una organización humana formada por humanos que iba a representar el reino de Dios y que iba a estar fundamentada sobre la verdad de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por eso cuando vamos a la palabra del Señor, hermano, es tan importante la iglesia. No solamente la iglesia universal, sino también la iglesia local. Son dos conceptos que no se pueden eliminar y que no se pueden quitar. Y cuando entendemos el concepto de iglesia local, y lo unimos con el concepto del amor de Dios y del amor entre los hermanos, alcanzamos la plenitud del Evangelio. Y en estos versículos, hermano, o en este versículo 7 que acabamos de leer, donde se habla del amor fraternal y del afecto fraternal y del amor, encontramos algunas razones por las cuales entendemos que uno de los frutos más importantes del Espíritu en el cristiano es la unidad. Voltea a su hermano que está a su lado y dígale, yo estoy unido a ti a través de Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque la mayoría de nosotros nos sentamos aquí en la iglesia con algún hermano que es, además de nuestro hermano en Cristo, miembro de la familia, pero esa misma unidad la compartimos con todos los demás hermanos, ¿verdad que sí? Estamos unidos en Cristo. Y me llama mucho la atención, hermano, porque el versículo 7 dice, agrega a la piedad. ¿Qué dijimos que era la piedad? La vida cristiana. Todo aquello que el hombre hace para acercarse a Dios. Venir a la iglesia es piedad. Ofrendar es piedad. Ayudar a los pobres es piedad. Evangelizar es piedad. Toda obra que el cristiano hace para acercarse al Señor es una obra de piedad. Dice el apóstol Pedro, a esas obras de piedad, a venir a la iglesia, a buscar la presencia del Señor, a ofrendar, a diezmar, a compartir el evangelio, a orar, a leer la Biblia, agrégale afecto fraternal. ¿No le llama la atención, hermano, que hubiera sido suficiente con que agregara solamente el amor? Después de todo, en el amor va incluido el afecto fraternal, ¿no es así? Pareciera que, o debiera de ser de esta manera. Pero ¿por qué el apóstol Pedro se da la oportunidad de separarlos? Hermano, porque cuando venimos a los pies de Cristo, comenzamos a crecer en la fe, comenzamos a crecer en el amor, comenzamos a crecer en la misericordia. Pero el apóstol Pedro quería que la iglesia estuviera bien consciente de que además del amor de Dios, humanamente hablando, de esta organización que es la iglesia,
tiene que haber un amor fraternal. Y la palabra Filadelfia, que es para amor fraternal, se utiliza principalmente o se utilizaba principalmente en el tiempo de Cristo para hablar de la unidad entre la familia. El apóstol Pedro lo que está intentando decir es que no se puede ser cristiano sin formar parte de una iglesia. Hay muchas personas que dicen, yo soy cristiano, ¿dónde se congrega? En ningún lugar, porque todas las iglesias están mal. Yo soy cristiano, hermano, ¿y con qué pastor se congrega? Con ningún pastor, porque todas las iglesias a las que yo he asistido puedo descubrir que los pastores están mal. El apóstol Pedro está diciendo en estas palabras que tenemos que agregar, además de hacer todo lo que hacemos para acercarnos a Dios, el amor fraternal. Está diciendo, todos ustedes, tanto judíos como griegos como romanos, tienen que comenzar a amarse, a unirse como si fueran parte de una familia. Es exactamente lo que entendieron los discípulos cuando Jesucristo les dice, sobre esta roca edificaré mi asamblea. ¿Por qué, hermano? Porque si yo lo amo a usted, amo al hermano Luis, a la hermana Rosa, no hay nada que se pueda meter en la iglesia para dividirla y para fracturarla. Por eso le digo, hermano, que no se puede ser cristiano sin formar parte de una iglesia. Cuando encontramos una iglesia, hermano, en la cual Dios nos ha llamado para unirnos y para defender la visión de esa iglesia, encontramos a una familia. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 10. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense en honrarse mutuamente. La versión Reina Valera dice, prefiriéndose los unos a los otros. ¿Por qué el Señor está diciendo esto, hermano? Porque cuando estamos en el mundo encontramos un grupo social con el cual nos unimos. Los músicos con músicos, los ingenieros con ingenieros, los arquitectos con arquitectos, los que trabajan en una empresa con los que trabajan en esa empresa. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, hermano, comenzamos a formar vínculos de amor y vínculos de unidad los unos con los otros. Y dice el apóstol Pablo, a los romanos, esa unidad que ustedes tienen tiene que ser tan fuerte que se tienen que preferir los unos a los otros. ¿Qué significa eso, hermano? Que por encima de cualquier unión social que tengamos con los que están afuera, incluyendo incluso nuestra propia familia, tiene que haber el amor por la iglesia. Cuando usted ve que un miembro de su familia comienza a hablar mal de un hermano, usted no puede participar de ello. Porque cuando llegue el momento de decidir si prefiere hablar mal del hermano para quedar bien con su familia o defender al hermano aún a pesar de quedar mal con su familia, dice el apóstol Pablo, se tienen que preferir los unos a los otros. Agregar a vuestra piedad amor fraternal. Pero la palabra del Señor dice en Corintios 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. La carta a los Colosenses, hermano, está escrita a una carta donde había mucho miembro de la milicia, mucho militar. Entonces, cuando las personas venían a los pies de Cristo, la gente que estaba a su alrededor, que tenía contactos con el gobierno, que tenía contactos con el ejército y que tenía una gran cantidad de economía, comenzaba a ver mal a los cristianos. Y los cristianos tenían que tomar una decisión. ¿Qué es lo que voy a preferir? ¿Quedar bien con el mundo o quedar bien con la iglesia? ¿Comenzar a fomentar mi unión con el mundo o decir yo amo a Cristo, he encontrado el evangelio, pero prefiero esconder mi formar parte de una iglesia para que eso no afecte en la sociedad? El apóstol Pablo le dice, tienen que andar sabiamente con los de afuera. Y andar sabiamente con los de fuera es entender, hermano, que hay ocasiones que nuestra relación con el mundo afecta a nuestra relación con la iglesia. Hay ocasiones en las cuales muchos cristianos, hermano, y esto es algo que tenemos que aprender, gracias a Dios, pues nosotros tenemos los servicios en la tarde, ¿verdad? Pero hay muchos cristianos que principalmente la juventud prefiere ir a jugar un partido de fútbol que estar en la casa del Señor. Cuando hay alguna fiesta familiar, cristianos que prefieren estar con su familia que estar en la casa del Señor. Hay ocasiones, hermano, en las cuales
teniendo la oportunidad de ayudar a un hermano en la fe, prefieren ayudar a un conocido porque ese conocido les representa tener un estatus o algún avance en su trabajo. Dice el apóstol Pablo, tienen que andar sabiamente con los de fuera y redimir bien el tiempo. Se recuerda que le decía, la palabra redimir tiene que ver con rescatar, y la palabra rescatar tiene que ver con que tenemos una forma de administrar nuestro tiempo que tiene que cambiar al venir a los caminos del Señor. Rediman bien el tiempo, dice la palabra del Señor, porque los días son malos. Primera de Tesalonicenses, hermano, capítulo 4, versículo 9, dice la palabra del Señor. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que se deben de amar los unos a los otros. Cuando el Espíritu Santo llega, hermano, a la vida del cristiano, el cristiano comienza a cambiar su comportamiento y sus emociones. ¿Cómo se siente usted cuando le dicen que algún hermano está enfermo? ¿Verdad que nos sentimos tristes? Y comenzamos a preguntar cómo está el hermano, y comenzamos a investigar cómo está el hermano y a ponernos a la orden del hermano. Bueno, eso sucede, hermano, por la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Pero además de esto, hermano, este versículo cuando dice han aprendido, implica que el cristiano no lo sabe cuando llega a los caminos del Señor. En el mundo se nos enseña, si alguien te hace mal, aléjate de él. Si alguien te lastima, no tengas ninguna relación con él. Si no te sientes cómodo en alguna situación, dale la espalda a esa situación y vete y vela por tu propia seguridad. El apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Tesalónica en esta carta, hermano, que las dos cartas a Tesalónica son muy importantes porque nos hablan de que el tiempo en el cual estamos viviendo está a punto de terminar y que Cristo viene por su pueblo y solamente los que aman al Señor van a ir delante de su presencia. Les dice, tienen que hacer de lado sus propias emociones para poder tener una relación sana con la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque hay ocasiones en las cuales el hermano nos va a lastimar, el pastor nos va a lastimar, el músico nos va a lastimar, pero si realmente amamos al Señor y hemos aprendido a amarnos los unos a los otros, hacemos a un lado nuestras emociones y decimos, si el Señor me ha puesto en esta iglesia, es para la gloria de su nombre. Por eso dice el apóstol Pedro, agrega a tu piedad amor fraternal. ¿Y por qué amor fraternal, hermano? ¿Por qué no amor ágape? Porque humanamente hablando, cuando usted se pelea con un hermano, principalmente yo me recuerdo en la sierra con mi mamá Lala, cuando nos peleábamos entre los primos, mi mamá Lala nos agarraba, nos pegaba a los dos y después de habernos llamado la atención, vaya y abrácese con él y pídale perdón. ¿Por qué, hermano? Porque en la familia humana, en la familia en la tierra, aunque usted no esté de acuerdo con lo que hace su hermano, cuando hay alguna cena familiar, usted va y lo perdona y convive con él. Por eso el apóstol Pedro habla del amor fraternal, porque dice, ese mismo perdón que tienes para tu familia en la carne, lo tienes que traer a tu convivencia en la iglesia, llamar a tus hermanos, porque son hijos de Dios y son hermanos los unos y los otros. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. El apóstol Pedro en su primera carta utiliza el mismo concepto del amor fraternal para hablar de la iglesia. Y dice, como amas a tu familia, como amas a tus hijos, ¿verdad que cuando el hijo falla o el hijo comete un error, el padre no lo deja de amar? O yo nunca he visto, hermano, sí los debe de haber porque ya el amor de muchos se está enfriando, pero no es tan común, hermano, ver a un padre que se pelea con el hijo y dice, ya no le voy a dar de comer, o ya no le voy a dar para que vaya a la escuela. ¿Verdad que no? Porque el padre, en ese amor fraternal, que es el que se habla de una familia, perdona los errores de sus hijos. El apóstol Pedro está diciendo, también en el cuerpo de Cristo, ustedes tienen que tener ese amor fraternal para perdonarse,
para amarse y para respaldarse en Cristo Jesús. ¿Por qué es tan importante esto, hermano? La Biblia nos dice que en cierta ocasión, antes de que Cristo fuera llevado a la cruz del Calvario, se juntó con todos sus discípulos. Habían convivido durante 3 años, estado juntos, habían orado, habían ayunado, hablando de ayunar, como que se habían desvelado, ¿verdad? Hasta grandes horas de la madrugada estaban ellos buscando la presencia del Señor. Jesucristo los junta a todos y les dice: uno de ustedes va a ser el que me entregue. Todos habían estado con Cristo, todos habían caminado con Cristo, todos se amaban entre ellos, pero cuando Cristo les pregunta, les dice: uno de ustedes me va a entregar, dice la Biblia que se levantan y uno por uno comienzan a decirle: Señor, seré yo, Señor, seré yo, Señor, seré yo, porque absolutamente todos se sentían capaces de hacerlo. Porque todos sabían, hermano, que si llegaba el momento difícil en el ministerio de Jesús, probablemente ellos podrían fallar. Pero dice la Biblia que cuando llega con Judas, dice: el que moja conmigo el pan. El único que no le preguntó si sería él, es el que iba a ser capaz de entregarlo. Hermano, ¿por qué es esto importante? Porque hay muchos cristianos que, al igual que Judas, caminan con la iglesia, están en la iglesia, ofrendan en la iglesia, hablando de la iglesia en general. Cuando se les necesita para algo de la iglesia, están participando. Pero cuando llega el momento de traicionar el amor de los hermanos o lastimar la vida de alguno de los hermanos, están dispuestos a hacerlo. He conocido personas que tienen un gran conocimiento teológico y doctrinal, un gran conocimiento de lo que significa ser un gran cristiano, pero cuando se lleva a la práctica el amor fraternal, el poner los intereses de los demás por encima de mis propios intereses, hermano, no todos los cristianos están dispuestos a hacerlo. Por eso dice el apóstol Pedro: por encima de tus emociones, por encima de tu vida, tienes que entender que el fruto del Espíritu es amor por los hermanos. Venimos a la iglesia, hermano, no solamente para glorificar el nombre del Señor, sino porque cuando nuestros hermanos nos ven entrar por esa puerta, aún a pesar, como la hermana Cholita, de haberse resbalado y haber caído, nuestro testimonio fortalece la vida de los hermanos. Y como amamos a los hermanos, queremos que nuestra vida sea un testimonio y un ejemplo para ellos, para que ellos puedan seguir caminando delante de la presencia del Señor. Cuando entendemos esto, hermano, que a nuestra práctica de religión y a nuestra práctica cristiana le tenemos que agregar el afecto fraternal, decimos: Señor, permite que todo lo que yo haga en mi vida, que todo lo que yo haga en mi caminar en ti, sea de bendición no solamente para mí, sino también para mis hermanos. En esta tarde, hermano, yo lo invito a que al terminar el servicio se acerque con un hermano y le diga: perdóname si te he lastimado, perdóname si he afectado tu caminar cristiano, y tú sabes que te amo. ¿Por qué, hermano? Porque hay una frase que es muy bonita, pero que cuando la analizamos no es tan bíblica como pareciera ser. Le decimos a los hermanos: le amo en el amor de Cristo. Pero esta frase, hermano, pareciera ser que estamos diciendo: solamente te amo porque está Cristo de por medio. Si quitamos a Cristo de por medio, yo ya no te amo. Tenemos que aprender y entender, hermano, que nos amamos no solamente porque está Cristo de por medio, sino porque hemos formado una unión tan grande en el amor del Señor, que aunque no sea un contexto religioso, aunque no nos topemos en la iglesia solamente, aunque estemos por fuera, yo le sigo amando. Al hermano Sergio, yo lo amo en el amor de Cristo, pero también lo amo como amigo. Y también lo amo. ¿A qué cree que se refería cuando le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Ama a las ancianas como a madres, a los ancianos como a padre, y a los jóvenes como hermanos. ¿Por qué, hermano? Lo que le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo es: no debes de confundir el amor por tus hermanos con tu religión cristiana. Porque cuando realmente amas al Señor, tú te preocupas por tus hermanos, porque no solamente porque es hijo de Dios, sino porque también es tu hermano.
porque hay una relación filial, una relación de amor fraternal que va mucho más allá de decir te amo porque Cristo me dice que te ama. Te amo porque el Espíritu Santo en mi corazón me hace sentir que tú eres importante para mí en la casa del Señor. Pero el apóstol Pedro sigue hablando, hermano, versículo 7, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal le tenemos que agregar amor. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, hermano, en Efesios 4, 22 al 24. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Propónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y verdaderamente santo. El apóstol Pablo, en estos versículos a los Efesios, pone la vida espiritual como si fuera la ropa. Dice, ustedes cuando vinieron a los pies de Cristo traían sus harapos del mundo. Y la ropa es lo primero que usted ve, ¿verdad que sí? Nunca se ha topado usted con una persona que se le queda viendo y hasta le da miedo hablarle porque dice, se ve como que es un poquito renegada, se ve que tiene el carácter un poquito fuerte. Bueno, dice el apóstol Pablo, cuando llegamos al Evangelio venimos con esa naturaleza vieja. Renegados, sentidos, nos ofendemos fácilmente, pensamos solamente en nosotros mismos. Dice, pero cuando vienen a los pies de Cristo tienen que cambiar su vestidura, cambiar su mentalidad para poder participar no solamente de la bendición de Dios, sino también de la bendición de la iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque no se trata de decir yo amo al Señor y le amo estando en mi casa solo. No, se trata de decir yo amo al Señor y le amo en medio de la congregación de mis hermanos. ¿Por qué, hermano, en estos versículos se nos habla de la unidad? Porque no se puede ser cristiano sin cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que dejar todos los pensamientos del mundo, comenzar a llenarnos del amor de Dios y a través de llenarnos de ese amor del Señor, cambiar toda nuestra vida. Dice Lucas capítulo 11, versículo 42, mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la mente y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Que tenían un conocimiento tremendo de la Biblia. Muchos de los fariseos, hermano, se habla de Gamaliel que podía recitar el Pentateuco completo de memoria. Imagínense cuánto conocimiento teológico estaba en esa cabecita. Pero dice la palabra del Señor, les reclama a los fariseos y les dice, sí, cumplen con toda la ley, conocen perfectamente la ley, pero han olvidado el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué significa esto, hermano? Que hay muchos cristianos con gran conocimiento teológico y con gran conocimiento de la palabra del Señor, pero si no se ve reflejado el amor de Dios en su corazón delante del Señor, eso no cumple ningún propósito eterno. Dice la Biblia en Juan capítulo 11, versículo 35, en eso conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. No en la gran cantidad de seminarios que se tenga, no en la gran cantidad de ofrenda que se da, no en la gran cantidad de obras piadosas que se realicen, sino en que se tenga amor los unos por los otros. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 y 2. Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Qué significa, hermano? Esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque significa que delante de la presencia del Señor tiene mucho más valor la vida del ancianito o la ancianita que no tiene gran conocimiento teológico, pero ama a sus hermanos, que aquel que ha cursado 3 o 4 seminarios de teología.
¿No es algo hermoso, hermano, que Dios nos ame tanto que no haga acepción de personas, sino que nos diga, mientras tú comiences a dar el fruto del Espíritu Santo en tu vida, no te sientas menos si no tienes un gran conocimiento teológico ni un gran conocimiento de las doctrinas secundarias del Evangelio? Hermano, esto es algo hermoso. Cuando una iglesia comienza a crecer en el amor, y yo le amo, y usted me ama, y yo me preocupo por usted, hermana Alicia, y usted se preocupa por mí, hermano, todo lo demás queda en un segundo lugar. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 14, versículo 15. En esto conocerán todos que, Primera de Corintios 16, 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. ¿Por qué, hermano? Porque en el cristiano, cuando el cristiano tiene gran conocimiento, eso no produce ningún fruto si no lo lleva a su corazón. Pero dice el apóstol Pablo, todo lo que tú hagas tiene que ser movido por el amor. ¿Qué significa eso, hermano? Que en el amor hay una verdadera muestra de sacrificio. Cuando yo amo al hermano y usted me ama a mí, yo aparto un tiempo para ir a visitarlo. Cuando yo amo al hermano, y el hermano me ama a mí, decimos, yo voy a ir a la casa del Señor para que el hermano se sienta contento cuando levantemos las manos juntos. Cuando yo le amo, hermano, y usted, nosotros hacemos un sacrificio real, porque sacrificamos nuestro tiempo, sacrificamos nuestra comodidad, sacrificamos incluso nuestra economía por la bendición de la obra de Dios. Aquí, hermano, cuando habla del amor, está hablando del amor entre los hermanos, pero eso ya lo vimos en el amor fraternal, y está hablando también por el amor a Dios. Se lo he dicho en muchas ocasiones, el cristiano es cristiano hasta que te metes con su tiempo. Y el cristiano es cristiano hasta que te metes con su comodidad. Pero cuando amamos al Señor realmente, cuando hemos sido cautivados por su presencia, le decimos, Señor, todo lo que yo tenga que sacrificar de comodidad, de tiempo, de dinero, de lo que sea, lo voy a sacrificar por ti. Y no estamos hablando, hermano, de lo que hizo Jorge Pompa, ¿verdad? Que a una persona que acababa de llegar le dice, Dios me dice que entregue su terreno a la iglesia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de sacrificar nuestra comodidad para defender la obra del Señor. Primera de Juan capítulo 4, versículo 8, dice la palabra del Señor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este versículo, hermano, es muy profundo porque nos habla de la muestra de esperanza que estamos reflejando a través del amor. Hay ocasiones, hermano, en la cual miramos nuestra economía y decimos, no sé si ir a la iglesia, porque prácticamente lo que me queda en la cartera es lo de ir en el camión. Pero cuando tenemos esperanza en Dios, que Él es el que provee para nuestra vida, y cuando tenemos esperanza en el que un día vamos a estar delante de su presencia, decimos, yo voy a sacrificar. ¿Por qué, hermano? Porque el que no ama no ha conocido a Dios, y el amor es sacrificio. Primera de Juan capítulo 4, versículo 20-21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y vosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios debe de amar también a su hermano. Y como el amor trae sacrificio, como el amor, hermano, conlleva que mis emociones las pongo en un segundo lugar para ver lo que es de bendición para la iglesia, dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 8, y en todo esto tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor va a cubrir multitud de pecados. Cuando nos amamos realmente y amamos al Señor, hermano, todos los errores del hermano se nos resbalan y se nos van. Los errores del pastor se nos resbalan y se nos van. ¿Por qué, hermano? Porque yo entiendo que mis errores y mis fallas también al hermano se le están resbalando y se le están yendo. Por eso dice la palabra del Señor, cuando escuchas que alguien esté hablando mal de ti, no te entristezcas, acuérdate de cuántas veces tú hablaste mal de otros.
¿Qué significa eso, hermano? Cuando algún hermano no me saluda, yo pienso, ¿cuántas veces habré pasado junto al hermano sin saludarlo? Cuando me siento mal porque a lo mejor en algún problema de salud el hermano no preguntó por mí, me pregunto cuántas veces los hermanos han estado enfermos y yo no he preguntado por ellos. Hermano, cuando realmente amamos al Señor y agregamos a nuestro fruto de piedad el amor fraternal y el amor a Dios, comenzamos a vivir una vida cristiana feliz y una vida cristiana contentos, hermano, porque decimos, no importa los errores que tengan en esa iglesia, no importa los errores que tenga el hermano, el pastor, el maestro, yo sé que tengo muchos más. Y si Cristo me ha puesto en ese lugar, es porque Dios sabe que yo puedo ser de bendición para ellos. ¿Usted cree que los discípulos eran perfectos, hermano? Pedro era una persona que se dejaba dominar por sus emociones, al punto en el que cuando se sintió vulnerado, agarra la espada y le arranca la oreja a Malco. Vemos que cuando estaban, hermano, en aquel lugar en Getsemaní, Cristo baja y les dice, no pudieron estar conmigo orando ni siquiera una hora. Pero aún a pesar de esos errores, hermano, en Marcos capítulos 3, versículo 31 al 35, se nos dice que en cierta ocasión cuando Cristo estaba predicando, se acerca a su familia y alguien le dice, oye Jesús, tu madre y tus hermanos preguntan por ti. ¿Quién cree que tuviera más errores y que iba a lastimar más a Jesús? ¿Su madre o sus discípulos? Sus discípulos, ¿verdad que sí? Pero dice la palabra del Señor que cuando le preguntan, le dicen a Cristo, oye, te están buscando tu familia, te están buscando tu madre y tus hermanos, aún a pesar de los errores que él conocía que iban a cometer sus discípulos, que estaban cometiendo sus discípulos y que habían cometido sus discípulos, Jesucristo les dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Como diciendo, aún a pesar de los errores de estos con los que estoy platicando, aún a pesar de sus fallas y de que me van a dejar solo en la cruz del Calvario, yo los voy a poner por encima incluso de mi familia terrenal, porque debemos de agregar a nuestra piedad amor fraternal y a nuestro amor fraternal amor. No significa esto, hermano, que se olvide de su familia, porque no somos una secta. Pero significa que tenemos que tener bien claras nuestras prioridades. De decir, cuando yo hablo de la iglesia, no estoy hablando solamente del círculo en el cual de vez en cuando me congrego o aquellos con los que de vez en cuando le canto al Señor, sino estoy hablando de mi familia en Cristo, por los cuales Cristo entregó su vida. Y si Cristo entregó su vida, yo también puedo entregar mis emociones. Yo también puedo entregar mi vida para perdonar sus errores y para caminar juntamente con ellos. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo va la construcción de su vida? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal y amor. ¿Cómo va la construcción de su vida? Dice los últimos versículos aquí mismo, hermano, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si alguno de los elementos, hermano, de la construcción que el apóstol Pedro pone en estos versículos, en nuestra vida no están desarrollándose como debería, yo lo invito esta tarde a que le diga, Señor, no permitas que mi vista sea corta. No permitas, Señor, que me olvide de lo que tú has hecho en mi vida, sino que pueda tener una vida cristiana completa, una vida cristiana íntegra, en la cual tu nombre sea glorificado a través de mi vida. Póngase sobre sus pies. En esta tarde, hermano, yo lo invito a que medite en su vida cristiana, en todos los elementos que hemos visto en estas 3 predicaciones. Pero sobre todo, hermano, lo invito a que piense en el afecto fraternal y en el amor.